básicamente la UBA promueve este tipo de actividades de competencias de simulaciones así respecto del derecho internacional y específicamente esta es una competencia sobre derecho penal internacional, justamente en la sede de La Haya de la Corte Penal Internacional. Y empezó todo con una convocatoria interna de la facultad que publica el caso y nosotros tenemos que presentar el memorial escrito y el alegato oral, o sea, una parte escrita y una parte oral, alegando como si fuéramos la fiscalía. Y ahí después de un proceso de selección interno se elige al equipo que va a ser el que, bueno, desde diciembre que estamos preparando básicamente la competencia real. Sí, sí, la competencia a la que la UBA se anota es iberoamericana, es decir, participan universidades de Latinoamérica y de España, y en total éramos 14 equipos de diferentes universidades. En Argentina solamente este año pudo viajar la UBA, y de otros países había de la Universidad de México, Cádiz en España, chicos de Ecuador, Perú, de diferentes sectores. En el ámbito internacional hay diferentes cortes, la mayoría se arman juicios entre estados, por ejemplo, la Corte Interamericana es entre estados y personas, la Corte Internacional de Justicia es entre estados y la Corte Penal Internacional lo que viene a hacer es juzgar individuos por primera vez que cometieron delitos graves del derecho internacional. Entonces va a tener competencia solamente para crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o agresión. Es decir, personas que hayan cometido actos atroces van a poder ser juzgados por la Corte Penal Internacional, que nace a partir de un tratado que es el Estatuto de Roma, que muchos países firman y acceden a que la Corte tenga jurisdicción sobre ellos. Y la Corte empezó a funcionar en 2003 y bueno, desde ahí ha tenido diferentes juicios. Lo último que pasó fueron las órdenes de arresto al ministro de Israel y dos miembros de Hamás, como para que se vea que bueno, la Claro. actividad de la Corte, justo que nosotros fuimos, estaba muy ahí activa, digamos. Claro. Es un caso ficticio que la competencia prepara, es el mismo para todos. Ajá. En este caso era en un país imaginario que era el estado de Bucaraña y nuestro imputado era Gino Tapia. Bueno, nuestro caso giraba en torno a que el señor Gino Tapia había sido acusado de el crimen, entre otros, de matrimonio forzoso, porque había secuestrado a dos niñas y la había obligado a estar en su casa durante largos periodos de tiempo, bueno, a tener relaciones sexuales forzadas, un montón de cosas así. Entonces, como la parte penal era analizar si el crimen se había configurado o no, o sea, si había elementos para determinar que él cometió matrimonio forzoso o no. Ese era el primer punto de agenda. Todo esto en un contexto de crimen de lesa humanidad, en donde había fuerzas del Estado reprimiendo a gente que se agrupaba socialmente para hacer reclamos, todo como en un contexto. Ese era el primer punto de agenda, y el segundo y tercero eran como más procesales de admisión de evidencia, por ahí es un poco más aburrido, pero lo que tiene interesante la competencia y de loco es que nosotros tenemos que preparar, tanto la parte escrita como la parte oral, 3 roles. O sea, nosotros tenemos que ser fiscalía, que es quien acusa, y escribís toda una parte de los argumentos escritos imputando a Gino Tapia. Tenés que ser defensa del señor Gino Tapia, o sea, tenés que defenderlo, después de que lo acusaste tenés que escribir y defenderlo. Mirá vos. Y hay una tercera parte en la Corte Penal Internacional, que es la representación legal de las víctimas, que sería como una querella para nosotros acá,